noches, somos del grupo Medicina Legal, grupo DBK. El caso práctico, incidente en manifestación de Santa Cruz. El día 15 de marzo de 2025, durante una manifestación en la ciudad de Santa Cruz, se produjo un enfrentamiento entre dos personas. Una de ellas resultó gravemente herida tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Fue trasladada a un hospital donde falleció 72 horas después, debido a complicaciones por una lesión craneal. Se solicitó un informe de medicina legal para determinar la causa exacta de la muerte y la naturaleza de las lesiones. La familia de la víctima, por medio de su abogado, alega que la agresión fue intencional, mientras que la defensa sostiene que se trató de un accidente. Bueno, continúa la compañera. A todos, buenas noches compañeros. Voy a hablar sobre el informe médico legal. Un informe médico legal es un técnico científico elaborado por medios especializados en medicina forense y médico legista, que tiene como finalidad proporcionar evidencia médica objetiva para procesos judiciales. ¿Qué debe determinar el informe de médico legal? El informe médico legal debe establecer con precisión científica varios aspectos cruciales. Las causas de las muertes, por ejemplo, causas inmediatas, causa, causa intermedia, causa fundamental y la naturaleza de las lesiones. En causas inmediatas, el mecanismo final que provocó el cese de las funciones. Causas intermedias son los procesos patológicos que condujeron a la causa inmediata. Causas fundamentales, la lesión o enfermedad que inició las consecuencias graves. Naturaleza de las lesiones. El informe debe caracterizar detalladamente las lesiones encontradas en la víctima, especificando tipo de lesión, contusas, cortantes, punzantes o arma de fuego, localización anatómica, ubicación precisa en el cuerpo, dimensiones, características, tamaño, forma, profundidad, patrones específicos. Vitalidad, si las lesiones fueron producidas en vida o post-muerte. Cronológica, el tiempo aproximado de la producción de las lesiones. Mecanismo de producción, cómo se produjeron las lesiones. En otros elementos también pueden presenciarse la presencia de sustancias tóxicas o drogas, signos de violencia sexual, identificación de las víctimas, estimación de tiempo transcurrido de la muerte. Compatibilidad de las lesiones y instrumentos presuntamente utilizados. La relevancia del informe es la importancia del informe médico legal, indica la capacidad para proporcionar sus elementos científicos que permiten a los operadores jurídicos tomar decisiones fundamentales. Diferenciación entre homicidio y accidente. Hay dos casos. Casos de homicidio, el informe revela patrones de lesiones, múltiples lesiones, lesiones defensivas en manos o brazos de la víctima, signos de lucha, características de heridas, y en caso de accidente el informe puede mostrar patrones de lesiones compatibles, ausencia de signos de violencia, compatibilidad entre las lesiones. Orientación de la investigación judicial. El informe médico forense proporciona diferentes elementos técnicos, establece la necesidad de buscar instrumentos específicos. La fundamentación también deciden los jueces y fiscales, dependen del informe, mucho del informe legal, para tipificar correctamente los delitos, establecer la gravedad de las lesiones y determinar responsabilidades. En conclusión, el informe de la medicina legal constituye un pilar fundamental en la administración de justicia moderna, sin importar transidente de manera de descripción de hallazgos médicos, convirtiéndole en una herramienta indispensable para el esclarecimiento de la verdad en procesos judiciales. Eso es lo que me tocó poner. Muchísimas gracias. Le paso a mi compañera. Muy buenas noches. Mi nombre es Lenin Campos. Y hoy mi parte para exponer son los posibles errores de los análisis médicos. Sobre el tema del caso en cuestión, es sobre un caso de un accidente en una manifestación, ya que sufrió el 15 de marzo del año 2025 en la ciudad de Santa Cruz, por causa de un golpe en la cabeza, y la persona que sufrió el golpe falleció después de 72 horas. Ahora, sobre los puntos importantes que la familia como afectada en este caso
puede ser que fue una situación, digamos, intencional, y la defensa lo va a tener como si fuera un accidente, ¿ya? Para ver el tema de de qué se trata el tema de la medicina legal y cómo entra aquí la medicina legal. La medicina legal entra con un informe muy importante que es un documento médico forense que exactamente especifica la muerte de la persona, cómo fueron las lesiones. La importancia de este informe ayuda a saber si los pasos fue causado por un homicidio con intención o directamente fue un accidente sin intención, basándose en la evidencia científica. Ya, para ver directamente el punto de mi tema es qué pasaría si hay un error de un análisis médico. Ya, si el médico se equivoca al dar un diagnóstico. Ya, al equivocarse o dar un diagnóstico incorrecto, se puede producir directamente no saber, digamos, cómo se produjo el golpe, o no saber directamente cómo pasaron los hechos. Las consecuencias serían lamentablemente muy graves, porque puede llevar a que se tomen decisiones injustas en un juicio, como culpar a alguien que es inocente o dejar libre a la persona que es culpable. Ya, para entrar en contexto y analizar un poco más a profundidad cuáles serían los riesgos médicos, ya los riesgos médicos forenses a analizar de una prueba que sea directamente errónea. Los forenses tienen el conocimiento especializado para que estos casos legales ya puedan ser un impacto de análisis más especializado. Ya pueden cambiar toda una historia al hacer que un homicidio parezca un accidente o viceversa. La justicia también puede fallar. ¿Ya? Sobre el tema de la defensa, los argumentos principales de la defensa usará el informe, ya directamente sea un informe que sea de forma correcta, un informe que esté con una decisión incorrecta basado a la ciencia o como lo haya directamente determinado. Se determina principalmente la defensa, se basa a demostrar que fue un accidente y la intención no fue directamente matar a la persona. Dirá que fue un golpe leve, que fue un empujón y que las causas después, o sea, fueron después de las 72 horas pudieron pasar, que se fueron complicando directo con el tiempo. Entonces, para entrar un poco más a conclusión de este tema de los errores que pueden suceder, qué pasaría si una decisión de un médico forense por un análisis equivocado, ya sería directamente que la medicina legal es muy fundamental para que la justicia entienda bien lo que pasó y se decida correctamente si fue un accidente trágico o un crimen intencional. Esa sería mi parte. Le paso el turno a mi compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Bueno, yo voy a explicar dos puntos importantes de las partes que me tocó. ¿Qué pasa si quien realiza el análisis no es un especialista forense? Un profesional sin especialización puede interpretar incorrectamente las lesiones confundiendo si fueron causadas de forma intencional o accidental, lo que afecta la veracidad del informe. ¿Cómo puede cambiar la interpretación de los hechos? Un diagnóstico erróneo puede favorecer injustamente a una de las partes, ya sea expulsando a un agresor o culpando a alguien de un accidente. Esto puede alterar la justicia y la protección de los derechos de la víctima. Dos ejemplos sería, un médico general no podría identificar detalles claves sobre la lesión craneal que indican las violencias intencionales. Y otro ejemplo sería, un diagnóstico inadecuado podría cambiar la causa legal de la muerte, afectando la causa y el proceso judicial. En conclusión, las especializaciones en medicina forense es especial para emitir informes precisos que permitan esclarecer los hechos y garantizar un proceso justo en casos legales tan sensibles. Y gracias, le paso al siguiente compañero.
Buenas noches, mi nombre es Jimena Montaño y voy a hablar sobre el uso del informe desde la defensa. Podemos decir que el uso de informe desde la defensa es un argumento, podemos decir que nosotros como futuros abogados debemos analizar y utilizar toda la documentación posible de un caso con la mentalidad en la que nosotros lo que tenemos que hacer es defender a nuestro cliente, ¿ya? Buscar todas las posibilidades de proteger los intereses de tu defendido, en el cual debemos encontrar cualquier información que pueda ayudar a exonerar a tu cliente o reducir la responsabilidad que tenga eh, en el caso, ¿no? En este caso sería eh, que hubo un accidente o una situación en la que falleció una persona a 72 horas después, ¿no? Y ahí debemos nosotros buscar la forma o hacer ver, si se puede decir así, de que el accidente no fue con intención, ¿no? Sino que fue de manera, no sé, se puede decir, buscar, ¿no? La forma de que no fue con una intención de salir a matar, digamos, ¿no? Porque como era una manifestación, se puede ver que habían muchas personas, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que buscar los puntos más factibles para así hacer la defensa de nuestro defendido. Gracias. Buenas noches, doctor. En el tema de la estrategia de defensa basada en medicina legal, digamos, es una estrategia apoyada por un análisis médico, dice, ¿no? Esta sección detalla cómo la defensa puede construir una estrategia legal robusta y convincente en el caso práctico, ¿no? De Santa Cruz. Utilizando la manera central del informe y los principios de la medicina general, ¿no? Por tanto, hay elementos claves como ser de la estrategia de defensa son las siguientes, ¿no? Presentar una defensa legal sólida usando el informe. Está relacionado a la estrategia que radica en la interpretación, presentación hábil de los datos contenidos en el informe médico legal del caso de Santa Cruz. La defensa no solo limitará a señalar las contradicciones o ambigüedades, sino utilizar el informe como la base científica, ¿no? También se buscará el testimonio de los peritos médicos de la defensa. También la defensa integrará estos argumentos médicos con los hechos contextuales del incidente en la manifestación de Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, si el incidente ocurrió en un ambiente caótico, digamos, ¿no? Con poca visibilidad o durante un forcejeo entre la multitud o la defensa, unirá estos elementos con los hallazgos médicos para fortalecer la idea de suceso no intencional, ¿no? Ejemplo, ahí el objeto de no letal, complicaciones médicas posteriores, falta de intención, dice. Entonces, en el objeto no letal o fuerza no letal, si el informe describe que la lesión fue causada por el objeto, que inherentemente no es un arma diseñada para matar, por ejemplo, un objeto que podría haber sido levantado accidentalmente en el fragor del enfrentamiento. Una mano si el objeto contundente fue parte del cuerpo. La defensa argumentará que la persona no tenía la intención de causar la muerte. En conclusión, fue un hecho desafortunado, no un crimen intencional.